En este video vamos a ver el movimiento de partículas en un campo magnético, como por ejemplo en este bulbo al vacío, y acá vemos unas de electrones que debido a un campo magnético se está curvando. Entonces vamos a ver dos casos particulares del campo magnético. El primer caso es cuando la velocidad y el campo magnético son paralelos, o sea que la velocidad es paralela al campo magnético. Podemos suponer un campo magnético uniforme en que una partícula entra a ese campo magnético formando 0 grados, porque puede ser 0 o 180 grados, porque me dice paralelo. Entonces en estas condiciones, como el ángulo entre la velocidad y el campo magnético es 0 o 180 grados, en particular en esta imagen es 0 grados, ¿sí? En la ecuación pasa algo muy particular, que es que como el seno de 0 es 0, resulta que la fuerza magnética es nula y da 0. Por lo tanto, esta partícula no es influenciada por una fuerza magnética. Y por el primer principio de Newton, o principio de inercia o ley de Newton, toda partícula que tenga fuerza neta nula o esté exenta de fuerza va a seguir en línea recta. Por lo tanto, la conclusión de todo esto es que una partícula que entre en un campo magnético en forma paralela al campo va a seguir una trayectoria recta con movimiento rectilíneo uniforme y con velocidad constante. Acá dejo un video para que vean un poquito más sobre el tema. Y después tengo un ejercicio ya de eso, que lo voy a hacer hablado. Entonces me dice, en la representación aparece un campo magnético de 100 militesla, en donde entran partículas, me da el dato de la partícula, la carga, que es una partícula positiva, me da su masa y me da la velocidad a la que se mueve. Entonces me dice que indique qué tipo de movimiento de la partícula tiene. Entonces la idea, por lo que acabo de decir, como la velocidad es paralela al campo, el ángulo sería 0 grados, seno de 0 es 0 y por lo tanto la fuerza magnética es nula. Así que toda partícula que siga con fuerza, que tenga fuerza magnética nula, va a seguir en línea recta con velocidad constante, o lo que se conoce como movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este video vamos a ver el movimiento de partículas en un campo magnético, como por ejemplo en este bulbo al vacío, y acá vemos unas de electrones que debido a un campo magnético se está curvando. Entonces vamos a ver dos casos particulares del campo magnético. El primer caso es cuando la velocidad y el campo magnético son paralelos, o sea que la velocidad es paralela al campo magnético. Podemos suponer un campo magnético uniforme en que una partícula entra a ese campo magnético formando 0 grados, porque puede ser 0 o 180 grados, porque me dice paralelo. Entonces en estas condiciones, como el ángulo entre la velocidad y el campo magnético es 0 o 180 grados, en particular en esta imagen es 0 grados, ¿sí? En la ecuación pasa algo muy particular, que es que como el seno de 0 es 0, resulta que la fuerza magnética es nula y da 0. Por lo tanto, esta partícula no es influenciada por una fuerza magnética. Y por el primer principio de Newton, o principio de inercia o ley de Newton, toda partícula que tenga fuerza neta nula o esté exenta de fuerza va a seguir en línea recta. Por lo tanto, la conclusión de todo esto es que una partícula que entre en un campo magnético en forma paralela al campo va a seguir una trayectoria recta con movimiento rectilíneo uniforme y con velocidad constante. Acá dejo un video para que vean un poquito más sobre el tema. Y después tengo un ejercicio ya de eso, que lo voy a hacer hablado. Entonces me dice, en la representación aparece un campo magnético de 100 militesla, en donde entran partículas, me da el dato de la partícula, la carga, que es una partícula positiva, me da su masa y me da la velocidad a la que se mueve. Entonces me dice que indique qué tipo de movimiento de la partícula tiene. Entonces la idea, por lo que acabo de decir, como la velocidad es paralela al campo, el ángulo sería 0 grados, seno de 0 es 0 y por lo tanto la fuerza magnética es nula. Por lo tanto, ante la pregunta A, al tipo de movimiento de la partícula, en esta situación corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme. La parte B me dice que determine la fuerza magnética en esta situación. Bien, por lo que dijimos, la fuerza magnética va a ser 0, entonces no va a presentar fuerza magnética por más que haya velocidad y haya cambio. El tema está en que el ángulo vale 0 y en esas condiciones no aparece la fuerza magnética. La fuerza magnética aparece cuando el ángulo es diferente de 0 o de 180 grados.
Y por último, la parte C me dice que represente la trayectoria seguida por la partícula, y por lo que acabamos de ver, debería trazar una línea recta de esta mitad del cuadrante del campo magnético a esta mitad del cuadrante magnético. Lo que va a pasar después de eso no lo sabemos porque no está representado, solo nos pide representarlo en la parte interna. El segundo caso que vamos a analizar es cuando la partícula entra con una velocidad perpendicular al campo magnético. En esta imagen se ve eso porque el campo magnético es entrante hacia adentro de la pantalla. La partícula por alguna razón entró a esta zona, que es una partícula positiva, entró a esta zona con una velocidad horizontal y hacia la derecha. Y en esas condiciones podemos afirmar que el ángulo entre el campo magnético, que es hacia adentro, y la velocidad, que es el que es preciso para la ecuación, es 90 grados. Y por lo tanto, la fuerza magnética en este caso es máxima, porque resulta que seno 90 grados es 1, que es el mayor valor que puede tener. Entonces, en estas condiciones, la fuerza magnética va a ser perpendicular al desplazamiento de la partícula en todo momento. Cuando eso pasa, como se ve acá, que aquí lo que se hizo fue aplicar la regla de la palma, se puso los 4 dedos hacia la pantalla, el pulgar tiene que estar ubicado horizontal y hacia la derecha, la palma estaría apuntando hacia arriba y se representa esta fuerza magnética. En estas condiciones la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad. Y cuando eso pasa, porque va a pasar en todo momento, el movimiento que describe el cuerpo va a ser movimiento circular uniforme o movimiento circunferencial uniforme. Así que lo que va a hacer la partícula es describir una circunferencia. Ahí la estoy haciendo. Describiendo la circunferencia dentro de ese campo. El radio de la circunferencia está dependiendo del campo, la velocidad de la partícula y otros factores que ahora vamos a ver. La primera conclusión que queremos llegar es que toda partícula que se mueva o entre a un campo magnético en forma perpendicular a él va a tener sí o sí un movimiento circunferencial uniforme, o MCU como se le llama. Bien, ahora vamos a ver una expresión para el radio, por ejemplo. Una de las cosas que a uno le puede resultar curioso es de qué factores depende el radio de esta circunferencia. Para ello hay que hacer un pequeño planteo recurriendo a ecuaciones de movimiento circular uniforme y la ecuación de fuerza magnética que vimos en este video. Bien, el desarrollo sería así. La fuerza magnética era la carga por la velocidad por el campo por seno 90, que dijimos que vale 1. Por lo tanto, la fuerza magnética en estas condiciones me quedaría la carga por la velocidad por el campo magnético, porque seno 90 es 1, no lo escribo. Por otro lado, recurriendo a la ecuación de fuerza magnética, de la fuerza magnética sí, pero de la fuerza centrípeta, porque en este caso a esta fuerza magnética se le conoce como fuerza centrípeta por las condiciones de movimiento circunferencial uniforme. La fuerza centrípeta en un movimiento circunferencial uniforme es igual a la masa por la velocidad que tiene el cuerpo al cuadrado dividido su radio. Acá está el radio que yo quiero determinar. Lo que tengo que hacer ahora es simplemente igualar estas dos expresiones, porque la fuerza magnética es la que provoca la circunferencia de esa partícula. Igualando me quedaría la carga por la velocidad por el campo, que es de la ecuación de la fuerza magnética, y la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio del lado derecho, que es la ecuación de la fuerza centrípeta. En este caso se cancela una de las velocidades y me queda que la carga por el campo, por el radio de la partícula, lo que hice aquí fue este radio que está dividiendo, lo pasé multiplicando al lado izquierdo, igual a la masa de la partícula por una velocidad que me quedó de la que se me simplificó. Si despejo el radio, y es la ecuación que quiero que uno maneje, es Q, que es la carga de la partícula, y el campo magnético los voy a pasar dividiendo hacia el lado derecho. Me quedaría entonces en definitiva que el radio de la partícula es la masa por la velocidad de la partícula sobre la carga por el campo. Acá puse este paréntesis porque cuando hago la cuenta en la calculadora debo poner ese paréntesis para que la cuenta dé el resultado correcto. Si no coloco ese paréntesis, la calculadora hace otra cosa y no hace esa cuenta. Bien, detalles. ¿De qué depende el radio de la partícula entonces?
Cuanto mayor masa tenga la partícula y mayor velocidad tenga, más radio va a tener. Sin embargo, cuanto mayor sea el campo magnético, menos radio va a tener. O sea que de alguna manera, controlando el campo magnético, podemos controlar el radio de la partícula. O por ejemplo, si en un mismo campo tiro distintas partículas, podría determinar a través de su radio qué masa tienen o qué carga tienen. Esa es un poco la idea. Por lo tanto, de todo este planteo me quedo con que en un campo, cuando una partícula entra en un campo perpendicular a ella, la partícula va a describir movimiento circunferencial uniforme, y para averiguar el radio de esa circunferencia hago la masa por la velocidad y lo divido por la carga por el campo magnético. Bien, como esto es física, va a haber que hacer algún ejercicio de cálculo. Para ello voy a hacer el ejemplo 3.13 y lo voy a hacer completo, y voy a dejar para ustedes el ejercicio 3.14, que es similar al anterior. Ya hice trampa, si miran las imágenes, porque la carga que yo voy a hacer va a ser de signo positivo y la que ustedes van a tener que hacer es de signo negativo. Y recuerden el tema de que mano derecha, mano izquierda de la palma, con ese cuidado. Muy bien, suerte con él. Yo les paso a hacer el ejercicio 3.13. En el ejercicio 3.13 me da esta situación, que es un campo magnético entrante hacia adentro de la pantalla, una partícula con carga positiva con velocidad hacia la derecha. Me da el valor del campo, vale 0,100 teslas. La carga de esta partícula es de 20 microcoulomb, o sea 20 por 10 a la menos 6 coulomb según la tabla de prefijos. Y la velocidad que tiene, con la que entra a ese campo magnético, es de 10 por 10 a la 4 metros por segundo. La primera pregunta que me hace es qué tipo de movimiento tiene la partícula. Entonces ahí lo que respondemos, nos fijamos qué ángulo forma con el campo. La partícula se mueve hacia la derecha, el campo es entrante, acá hay un ángulo 90 grados. Entonces contestamos que como el ángulo que hay entre el campo magnético y la velocidad son 90 grados, son perpendiculares entre sí, nosotros ya sabemos que eso corresponde a un movimiento circunferencial uniforme. Así que el tipo de movimiento es MCU. Bien, la parte B lo que me pide es la fuerza magnética que actúa sobre esta partícula. Acá tenemos dos tareas. Una es representar esa fuerza, que es por la regla de la palma, la mano derecha, y la otra es averiguar su valor, su módulo. Voy por la regla de la mano. En este caso, la mano derecha, los 4 dedos tenían que ir según el campo es entrante, va así. Y ahora tengo que empezar a girar la mano tal que el pulgar quede apuntando como la velocidad. La palma está indicando que es hacia arriba. No tuve que cambiar de mano porque es una carga positiva. Si fuera una carga negativa, debería cambiar de mano. Así que la fuerza magnética en este caso, al entrar a este campo, sería vertical y hacia arriba según la regla de la palma. Entonces anoto eso acá. Por regla mano derecha de la palma, la fuerza es vertical y hacia arriba. Y la otra tarea, que es averiguar el módulo, la fuerza magnética en este caso, como es una partícula, es QV Wilson, QV seno del ángulo. Ya acá dijimos que el ángulo va a ser 90 grados, lo anoto. Entonces solamente lo que me queda o resta es sustituir acá. Entonces la carga es 20 por 10 a la menos 6 coulomb. La velocidad es de 10 por 10 a la 4 metros por segundo. El campo es 0,100 teslas y el seno del ángulo es 90 grados. Sabemos que es máxima porque este vale 1. Entonces, ¿cuánto daría esa cuenta? Va a valer 20 exponente menos 6 por 10 exponente 4 por 0,100, que es el campo magnético, por el seno de 90 grados. Todo junto. Y eso me da 0,2, 0,20
0,20 Tesla. Así que el módulo de la fuerza magnética en esta situación es de 0,20 Tesla, no, perdón, newtons, es una fuerza. Y entonces ahí determinamos el módulo de la fuerza y su ubicación espacial. La parte C del ejercicio me pide que indique la trayectoria de la partícula en esta situación, acá adentro, y que indique su radio, porque ya sé que es un movimiento circunferencial, por lo tanto va a ser una circunferencia, ¿no? Ahora hablamos un poquito de eso para qué lado, y que además calcula el radio. Por el lado de la ecuación dijimos que la ecuación para averiguar el radio de la partícula dentro de un campo magnético que se mueve con cierta velocidad es la masa por la velocidad de la partícula dividido la carga por el campo. Entonces, la masa de la partícula, que no la anoté, es 2,0 por 10 a la menos 12. 2,0 por 10 a la menos 12 kilogramos. La anoto allá arriba, o me faltó. Además de eso va a ir multiplicado por la velocidad de la partícula, que si la tengo, es 10 por 10 a la 4 metros por segundo, dividido, paréntesis, recuerden que este paréntesis es para la calculadora, la ecuación en sí no llevaría ese paréntesis, y entonces la carguita es 20 por 10 a la menos 6 coulomb, y el campo es 0,100. Así que conclusión del radio de la partícula sería 2 exponente menos 12 por 10 exponente 4 dividido, paréntesis, no se olviden ese paréntesis, 20 exponente menos 6 por 0,100 Tesla que valía el campo, cierro paréntesis, y ese radio es 0,10 metros. Bien, dos detalles. Uno es que se puede demostrar que todas estas unidades corresponden, el resultado dan, haciendo un análisis de unidades, da en metros. ¿Sí? Así que la respuesta es 0,10 metros. Después otra información que me da el ejercicio acá, que es importante, que es de 20 por 20 centímetros, o sea 0,20 metros por 0,20 metros. Esto es importante porque yo ahora debo dibujar la trayectoria. Bien, para dibujar la trayectoria, para saber para qué lado se curva, la respuesta es que se curva para el lado de la fuerza magnética. Porque resulta que la fuerza magnética, como vimos, es una fuerza centrípeta. Y fuerza centrípeta se llama porque apunta hacia el centro de la trayectoria. Entonces, como el radio me dio 0,10 metros, quiere decir que el radio de esa partícula tiene que estar hacia este lado. Hago un dibujo acá. Si una trayectoria curva es así, en el punto de la partícula la velocidad es tangente a la trayectoria y la fuerza apuntaba hacia el centro de la circunferencia. Entonces la fuerza magnética está apuntando hacia el centro. Y acá me dice que vale 0,10 metros. Por lo tanto, conclusión de todo este lío, si estos son 20 centímetros y esto entró a la mitad, el centro está acá. Así que la trayectoria seguida por esta partícula va a ser una semicircunferencia, un cuarto circunferencia en este sentido. Bien, y ahí lo que puedo hacer es dibujarla con compás. Yo lo hice a mano, pero así sería, y quiere decir que la partícula, una vez que llega acá, se desviaría así. Entonces, como están viendo, una partícula que viene horizontal hacia la derecha, yo por intermedio, un campo magnético, la puedo desviar y hacer que se vuelva vertical, por ejemplo. Eso se usa mucho en aparatos médicos. Muy bien, y ahí termina el ejercicio 3.13 y buena suerte con el 3.14 que le queda para ustedes.